¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo. Denle like, compartan nuestro video, eso también nos ayuda demasiado. Si ya se suscribieron, no olviden activar la campanita señores para que les avisen de nuevos videos. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver a una banda que se llama Molotov Solution, Adán. Así es, una banda originaria de Estados Unidos, específicamente de Las Vegas, Nevada, que tocan deathcore. Perfecto, vamos a escucharla. ¿Cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Awakening. Awakening. Ajá. Órale. Es como despertando, por así decirlo. Excelente. Bueno, esta banda se caracteriza porque sus letras hablan mucho de política. Ah, perfecto. De política y pues temas de conspiraciones gubernamentales y problemas mundiales, ¿no? Órale, está padre porque, por ejemplo, de este lado, por lo regular las bandas de Norteamérica hablan más de política y de la guerra, ¿no? Ajá. Y de Europa hablan más contra la religión y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que de acuerdo al contexto cada grupo habla de lo que le atañe, ¿no? Así es, entonces vamos a escuchar a Molotov Solution, señores, con Awakening. Awakening. Excelente, vamos a escucharlos y a ver qué pasa, señores. Se va a poner recio esto. Sin pensarlo, luego a todo lo que da. Los dólares no pueden faltar en los videos, ¿no? De nuestros compatriotas norteamericanos. Está rudo. Órale. De repente la música me suena un poco a Pantera. Por lo rudo. Suena bien, ¿eh? Pues sí se escucha bastante hardcore, ¿no? Siento que se escucha más hardcore que metalera. Bueno, no he escuchado todavía ningún solo. A ver si ahorita hacen un solito, ¿no? De guitarra o de algún otro instrumento. Al parecer no, ya no hubo. fade out.
Pues está bien, yo siento que es más como hardcore. Uh-huh. Y algo que me gustó del video es como los mismos de la banda van bajando sus instrumentos. Me recuerda a mí muchas cosas porque igual nosotros, ¿no? Cuando uno va a tocar, pues tienes que bajar todo. Uh-huh. Entonces triple cansancio, porque, bueno, 4 cansancios, porque es de tu casa al transporte que va a llevar los instrumentos, ya que llegas al lugar a meterlos al lugar donde vas a tocar, valga la redundancia, ya que acabas recogerlos y otra vez al transporte, uh-huh. Llegas a donde ensayas y otra vez a meterlos. Sí, es muy cansado, señores, ser músico. Quienes sean músicos y sigan tocando o hayan ido a tocar, lo saben. Y eso es cuando uno es responsable. Cuando uno no le importa la música y su banda, pues hay quien recoja quien pueda. Ya me voy para mi casa. O como se le conoce, los rockstars, ¿no? Los rockstars que nada más llegan a... cuando ya todo está armado y ya nada más llegan a pedir su lugar, ¿no? Ajá, a tocar y yo ya me voy. Uh-huh. Ni modo, si hay muchos de ellos. Y bueno, a mí sí me gustaba cargar, Adam, porque pues, era parte del trabajo. Es parte de toda la experiencia de ser un músico. Y ¿no? De valorar, ¿no? Todo uh-huh. Tu esfuerzo. Pero bueno, es otro tema, señores. Pero les digo porque me recordó en el video. Y otra cosa que se me hizo chistoso en el video es que sí, la letra tal cual habla de política y de cosas de ese tipo, pero salían como brincando en la cama y divirtiéndose. Se me hizo chistoso, ¿no? Como un tanto contradictorio, sí, bizarro, porque te quedas, ¿qué hubo, no? Pues mejor pongan unas imágenes de una protesta, ¿no? Es lo que iba yo a comentar, que ajá. El video no tiene nada que ver con la letra de la canción. Lo preferible hubiera sido que todo el video fuera de la tocada en vivo, ahí con imágenes uh-huh. distintas de... pues en el mosh pit o firmando autógrafos, no sé. Sí, realmente sí, porque se pierde el mensaje, ¿no? Así es. Se pierde el mensaje, no llega a su destinatario, porque uh-huh. como dices, pues se ve que están ahí tocando en vivo, pero también se ve que están cotorreando, entonces no sabes si no conoces el idioma, no sabes si está hablando de cuestiones políticas o si te está hablando de una fiesta. Así es, señores, eso está un poco chistoso. Pero bueno, también esperaba un solo uh-huh. o algo por ahí, pero no hubo. Está bien, no tiene ningún problema porque les digo, me suena más a hardcore, aunque también en el hardcore pues luego meten solos un tanto simples, pero siempre lo hacen, ¿no? Uh-huh. Y aquí fue un poco más parejito, pero lo que ayuda es que sí tiene sus partes, ¿no? Sus puentes, uh-huh. en el cual te hacen como, te dan un ligero respiro para seguir escuchando la parte, la segunda parte, por así decirlo. Y después ya el final. Uh-huh. También lo que se me hizo un poco chistoso es que no la acabaran, no tuviera un final tal cual, sino fuera en fade out, ¿no? Ajá. Así como que ya bájale, sí, bájale. No le cortaron, sino que hicieron el fade out. También tiene su voz gutural. De hecho se escuchan 2, ¿no? De hecho se oyen 2, pero no sé si sea el mismo cantante. Uh-huh. Sí, yo también no encontré la información. Así es. Pues la letra me gusta. Bueno, uh-huh. Lo que leímos ahorita me gusta. Sí, se está padre. Porque aparte de cuestionar a un sistema uh-huh. De gobierno o un sistema ya establecido, cuestiona también al sujeto en sí. Así es. Habla ahí una parte de que el hecho de que hayas nacido esclavo no significa que tengas que vivir así toda tu vida. Así es. Porque a veces uno, sin darse cuenta, de manera inconsciente, se vuelve esclavo de todo un sistema. Y salir de ese círculo vicioso cuesta mucho trabajo. Significa renunciar a veces a muchas comodidades. Pues realmente a todo. Uh-huh. Hay por ahí una imagen de una frase, no me acuerdo quién la dijo, creo fue el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates, uh-huh. que dice que uno no tiene la culpa de nacer pobre, pero de lo que sí tiene uno la culpa y toda la responsabilidad es de morir pobre. Uh-huh. Ahí sí ya depende de cada quien. A mí se me hace una frase muy buena, porque es la verdad, ¿no? Desafortunadamente no todos elegimos dónde nacer, uh-huh. pero ya cómo desarrollar nuestra existencia ya es otra cosa. Sí, lo que hacemos con nuestro tiempo y con nuestra vida, pues ya dependerá de nosotros, ¿no? Así es. Dependerá de nosotros también salir de ese círculo vicioso que nos hace cometer los mismos errores. Así es. Pero bueno, eso es lo que les digo, a mí me gusta eso de la letra, que aparte de atacar a un sistema,
también ataca al sujeto para que pues reflexione sobre su vida y sobre su entorno y cómo está creciendo en ese entorno. Se me hace bastante interesante. Y pues como dices, yo creo que sí, siento que sí le hizo falta un solo de guitarra. Pues puede ser, pero bueno, yo sí, no lo sentí tan necesario porque también no es tan larga la canción, como que es más para meterse al mosh pit, destruir ahí 2 que 3 cuellos, ¡árale, pum! Pero bueno, les digo que nosotros lo notamos porque pues estamos reaccionando, ¿no? Y uno espera esos elementos como un solito, un puente, una parte B, que la batería haga ciertos adornos. Entonces aquí uno no los escucha porque hemos escuchado a bandas que pasan de un arreglo a un elemento, a una parte B, a una parte C, y así se la pasan, ¿no? Acomodando muchas partes y haciéndolo muy bien. Y aquí por eso se nos hace un tanto más raro, ¿no? Que no exista ese elemento que es el solo de guitarra o de bajo, de batería, de cualquiera, ¿no? Hasta de voz. Pero bueno, yo siento que está bien, está escuchable. Les digo, esta se me hace más para... quien entiende la letra, pues tiene doble satisfacción, por así decirlo. Porque los que lo escuchan tienen que tener hasta cierto punto esa ideología, ¿no? De pues estar contra el sistema de alguna forma, de criticarlo, de atacarlo, siempre inteligentemente, ¿no? Ya en la última instancia creo que siempre va a ser la violencia, pero bueno, a mí también me gustó mucho la letra y contrasta, ¿no? Con el video, acá muy contentos y como que te quedas, ustedes ni sufren eso, ¿no? Pues cómo están haciendo letras así muy contra el sistema y ustedes bien divertidos y las tablas de skateboarding y toda la onda, ¿no? Pero bueno, como decías, ¿no? Pues le rescataste lo que reflejan en ellos como banda a la hora de salir a tocar, ¿no? Que ellos mismos se procuran tener sus instrumentos bien al tiro, como se dice. Ahí se ve. Cargar los amplificadores, las baterías, los instrumentos. Todo eso que quien lo ha vivido, como dices, pues sabe de qué se trata. Y es pesadísimo, señores, muy, muy pesado. A veces eso es lo más cansado, ¿no? Más que tocar. Sí, es que cuando tocas es más que nada una satisfacción, un gusto por lo que haces, ¿no? Lo que haces con amor, con entrega, con pasión. Y lo otro pues es más un trabajo como de esfuerzo, ¿no? Pero me refiero a esfuerzo más, ¿cómo se le dice, Adán? Físico. Y en el escenario no es, sí es físico, pero no se siente, que es lo más chistoso. No se siente porque puedes estar muy, muy cansado, pero estás ahí, brincando, cantando, tocando la guitarra, tocando la batería, lo que tengas que hacer, porque eso, como lo disfrutas tanto, pues no te pasa nada malo por la mente, ¿no? No, pues estás como que con la inyección de adrenalina en el escenario, entonces en lo que menos piensas es en estar cansado. Así es, entonces está muy padre, les digo, contrasta un poquito, pero no hay problema. No, está bien, nada más que, como les decía, para alguien que no conozca el idioma o lo que diga la canción, pues sí puede malinterpretarlo, pero les digo, letrísticamente a mí sí me gustó. La música también me agradó, aunque yo sí siento que le faltó ahí el solo de guitarra, pero nada más. Yo creo que está bien Molotov Solution. Así es. Me parece que sí, deathcore, sí tiene, además desde que empieza es pura potencia, es pura energía. Es poder, y a mí me suena más a hardcore. A hardcore, sí tiene sus toques de metal, pero me suena más a lo otro. Y bueno, señores, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Nada más. Cuídense mucho, muchas gracias por ver nuestra video reacción, señores. Suscríbanse a nuestro canal, no lo olviden. Déjenos sus comentarios, una recomendación. Y ya checamos si se puede, ¿no, Adán? Así es, ya checamos porque nos han hecho sugerencias de algunos grupos y pues desafortunadamente en nuestra región no contamos con los permisos, ¿no? Así es como es por regiones esto de YouTube, pues nos sale que en 250 y tantos países no se puede. Y entre los cuales está México. Ajá, o sea, pues ni modo, no podemos ponernos al brinco, si nos va a llegar la demanda de millones de dólares, órale, por andar utilizando lo que no es suyo, señor, para que se le quite. Pero bueno, no pasa eso, ¿no? Pero para evitarnos broncas, pues mejor no. Entonces, pues ahí vamos a ir poco a poquito haciendo sus recomendaciones. No se desesperen porque hay mucha música, señores. Mucha música. Ahí vean nuestros otros videos. También opinen.
qué piensan de las bandas a las que le hacemos video reacción. Y bueno, ahí vamos a ir agarrando de todo un poquito, ¿no, señores? Vámonos, Adán. Vámonos. Muchas gracias, les mandamos un abrazo, los queremos, cuídense mucho y bonito día, señores.